Buenos días. Hoy leemos y reflexionamos sobre la segunda parte del capítulo 5 de Romanos. Una vez que el creyente está situado en la gracia, como vimos ayer, esta posición de privilegio que es inmerecido, donde nos puso Cristo, todos formamos parte de esta nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y de su Espíritu Santo. En esta segunda parte del capítulo 5, Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Adán, igual que toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hicimos esclavos del pecado. Y el resultado es el mismo para todos, la muerte. Pero Pablo contrasta a Adán con Jesús, a quien llama el nuevo Adán. Jesús, el nuevo Adán, como ser humano vivió una vida sin pecado, en perfecta obediencia a Dios. Jesús ofreció su vida como regalo a todos para que todos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús es el primero de una nueva humanidad cuyos miembros están siendo transformados a su imagen por el regalo de su sacrificio. Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como sí lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciban vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. En este capítulo, Pablo pinta con grandes pinceladas un resumen de la historia de la redención. Pablo compara a Adán, el padre de la humanidad, con Jesús, el padre de la nueva humanidad. Todas las personas están en relación con uno de estos dos hombres, cuyas acciones determinan el destino eterno de todos los que les pertenecen. Es decir, uno o pertenece a Adán y está bajo sentencia de muerte debido a su pecado y desobediencia, o uno pertenece a Cristo y está seguro de la vida eterna debido a su acto justo y su obediencia. Las acciones de Adán y de Cristo, entonces, son similares porque afectan a toda la humanidad, pero no son iguales en poder, porque la acción de Cristo es capaz de vencer completamente los efectos de la acción de Adán. Los que hemos confiado en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, le pertenecemos a Él. Formamos parte de esa nueva humanidad que Él está creando. Tenemos la vida eterna asegurada en el futuro, pero más importante aún, tenemos acceso a una vida de relación con Dios ya ahora, en el presente, quien por medio de su Espíritu Santo nos va transformando y regenerando de los efectos del pecado. Dios está haciendo para sí un nuevo pueblo, un pueblo que renuncia al pecado, que renuncia a la maldad y a sus propios deseos egoístas, y que decide llevar una vida de buen juicio, de rectitud y de bondad. Y tú, que has recibido a Cristo, formas parte de ese pueblo. En Tito, capítulo 2, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Señor, gracias por no dejarnos en la situación en la que estábamos.
muertos en nuestros propios delitos y pecados. Gracias por rescatarnos para formar parte de tu familia, esta nueva humanidad. Gracias por regalarnos el Espíritu Santo, quien nos convenció de nuestra culpa y necesidad de ti. Ayúdanos a rechazar las obras del primer Adán en nuestra vida. Ayúdanos a agarrarnos con todas nuestras fuerzas a la gracia. Ayúdanos a ser obedientes al Espíritu Santo para que puedas seguir limpiándonos del efecto del pecado y transformándonos a imagen de Jesús. Ayúdanos a ser un pueblo comprometido con hacer el bien y compartir este regalo inmerecido con todos los que nos rodean. Amén.